Hoy y la próxima semana vamos a por lo menos cerrar esta unidad número 3, que se llama medidas descriptivas. Las medidas descriptivas se dividen en 4 tipos. Ya. Vamos a escribirlo acá para que lo vean. Medidas descriptivas. Entonces, las medidas descriptivas, ¿verdad?, en estadística se dividen por lo menos en 4 tipos. La primera de ellas es la que la vimos ya hace 3 semanas. Son las que se le llaman las medidas de tendencia central. Vamos a tratar de escribirlo acá. Tendencia central. Vamos a escribirlo aquí de forma general y vamos a recordar cuáles son esas. La otra son las medidas de dispersión, que esta la vimos la semana pasada, para los que llegaron a clase. La otro tipo de medidas que vamos a tratar de ver hoy, mira, se le llaman medidas de posición. Y el último tipo de medidas descriptivas ya son las que se le llaman medidas de forma o simetría. Por lo menos en esta unidad nosotros, en mi caso, voy a tratar de abarcar todas estas 3 primeras. La primera lo vimos, la medida de tendencia central, de dispersión, de posición y de forma o asimetría. ¿Cuáles son esas medidas de tendencia central? Ya lo hemos visto en clase. Tal vez alguien, no sé si alguien quiere participar y recordarnos cuáles eran esas medidas de tendencia central que nosotros hemos estado analizando en clase, ¿verdad? Recuerden que estas medidas pueden variar para datos puntuales o datos agrupados, agrupados puntualmente o agrupados por intervalos. Entonces, ¿cuáles son las medidas de tendencia central? Pues sencillo, ¿verdad? Son la media, le llaman la media, normalmente la media aritmética o promedio, ¿verdad?, que normalmente tiene esta forma, ¿verdad?, que es una X barra, una X con una rayita encima. Entonces ese es un promedio. Ya, normalmente esto se utiliza para cuando son medidas muestrales, no es para una población completa. La otra medida de tendencia central, ¿verdad?, se escribe de esta manera, y la otra de esta otra manera. Tal vez alguien puede recordarnos cuáles son esas, ¿verdad? Primero tenemos la media y después estas otras 2. Entonces, esa ME es la mediana y la otra es la moda. ¿Sí? Recordemos que la media o promedio es la sumatoria de todos los datos que nosotros hemos obtenido cuando son puntuales y luego lo dividimos entre el total. La mediana, pues nosotros utilizamos una fórmula, ¿verdad?, porque va a variar, depende si los datos son pares o impares, o el dato muestral. Entonces recordemos que cuando eran impares, ¿verdad?, utilizamos esta fórmula, y cuando eran pares utilizamos esta. O sea, esto lo utilizamos para identificar dónde se encontraba la mediana, ¿ya? La mediana, la diferencia de la media, lo que hace la mediana es dividir, ¿verdad?, total de
de la muestra. Es decir, pongamos que tenemos 10 valores. Entonces lo que hace la mediana es simplemente dividir todos esos valores en dos partes iguales, una parte a la izquierda y la otra parte a la derecha. Entonces eso es lo que nos ayuda a identificar la mediana. Y la moda, recordemos que lo que nos indica es los valores que más se repiten, ¿verdad?, en una muestra. Entonces estos son lo que se le llama medidas de tendencia central. Otro tipo de medidas descriptivas es la dispersión, o las medidas de dispersión. ¿Ya? Tal vez alguno puede recordarme qué cosa es. ¿Alguien? Jesse. No sé, Jesse va a consultar algo, va a participar. ¿Cuáles son las medidas de dispersión? Eso lo vimos la semana pasada. ¿Cuáles eran las medidas de dispersión que estuvimos aprendiendo la semana pasada? Estas medidas de tendencia central y medidas de dispersión son bien comunes, ¿verdad? Siempre lo estamos viendo desde secundaria y en muchas clases porque son muy útiles, ¿verdad? Por ejemplo, en algunos trabajos de laboratorio o de investigación, ¿verdad?, se utilizan mucho. Vamos a ver acá si hay participaciones. Entonces, ¿cuáles son las medidas de dispersión que aprendimos la semana pasada, ¿verdad?, para los que no llegaron? Pero las que aprendimos la semana pasada son, por lo menos, aprendimos 3 tipos, ¿verdad? Es lo que se le llama la varianza, la desviación estándar, que tienen ese símbolo que está ahí, que es una letra griega, esa letra griega se llama sigma. Esas son las medidas de dispersión, varianza y desviación estándar. La desviación estándar también se le conoce en algunos libros como desviación típica, algo así, ¿verdad? Entonces, también en otros libros, ¿verdad?, ustedes van a encontrar como la desviación media, ¿verdad? Y el otro valor que aprendimos la semana pasada es esta C y una B, ¿verdad?, que se le llamaba coeficiente de variación. ¿Y qué cosa es esto, verdad? Antes de pasar a la clase del día de hoy, que son las medidas de posición, ¿verdad? Por lo menos hoy vamos a hacer unos 2 ejercicios de las medidas de posición. La otra semana vamos a hacer un repaso de medidas de posición, y aunque sea un ejercicio de forma o de simetría para cerrar esta unidad, ¿verdad? Y luego la última unidad le va a corresponder a ustedes aprender a leerlo en casa. Entonces, ¿para qué sirven las medidas de dispersión? Primero, recordemos que las medidas de tendencia central, que era la media de tendencia central, era el promedio o media aritmética, era la mediana y la moda. ¿Para qué me servían estos datos a mí? ¿Para qué me sirven? Es decir, para darnos una idea de cuáles datos o qué valores se están repitiendo o son más comunes dentro de un análisis que estemos haciendo. Normalmente esa mediana o el promedio, nosotros la podemos representar así como una gráfica. Esa línea roja va a ser para nosotros como un promedio, es decir, una medida que más se repite, o no que más se repite, sino que sería un valor
que nos da una idea de cuál es el, más o menos por dónde andan todos, ya puede, porque esos valores pueden ser menos o más, ya, que el promedio. Supongamos que un promedio sea 30. Ya estamos tal vez midiendo la longitud de algún objeto. Entonces, y nos dio que el promedio de esos objetos de la fabricación pueden ser, no sé, cuadernos, lápices, o ya cualquier cosa. Entonces tenga una longitud de 30, ya pueden ser 30 centímetros, pulgadas, milímetros. Entonces, ese sería el promedio. Entonces, las demás medidas podrían andar, por ejemplo, 31, 32, 40, ya pueden ser menos también, pueden ser 28, 27, 26. Entonces, las medidas de tendencia central, que son el promedio, la mediana y la moda, lo que nos va a indicar a nosotros es más o menos cuáles son los valores que más se repiten, o el promedio de todas las medidas que hemos hecho nosotros. Pero hay algo, ese promedio no nos va a indicar, no nos da una idea exacta de cuán lejanos están las medidas que nosotros hemos tomado de verdad de los otros, de todos los objetos. Es decir, supongamos que esa línea roja es nuestro promedio, nuestra tendencia central. Entonces, los demás puntos, por así decirlo, tienen una distancia, ¿verdad? Supongamos que en ese punto que yo he medido acá, ¿verdad? Tal vez ustedes lo pueden ver ahí en su celular, hay una distancia de 4. Luego acá tiene una distancia de este otro punto, esa medida del centro, un promedio de 6. Y así sucesivamente. Entonces, estos puntos, ¿verdad?, tienen cierta distancia de nuestro promedio. ¿Ya? En este caso, estos puntos están algo alejados del promedio. ¿Ya? Pero también nosotros podemos tener la siguiente situación. ¿Ya? Tenemos un promedio de los valores que hemos obtenido, y puede ser que esas medidas que hemos tomado tengan más o menos esta posición. Es decir, puede ser 30.5, 31, 30.2, puede ser 29.5, 29.8 y 29 puntos tanto. Entonces, acá arriba tenemos un promedio, ¿ya? Pero vemos que los demás puntos o las demás medidas que hemos tomado tienen cierta separación del promedio, ¿ya? Pueden ser que los mayores valores estén entre 40 y los valores menores anden por los 20. Ahora acá en el segundo caso tenemos un promedio de 30, pero vemos que los demás valores, ¿verdad?, andan por lo menos de una distancia de 31 a un mínimo de 29. Entonces, con el promedio, con la medida de tendencia central, no es cierto, nos damos una idea de los valores que más se repiten o el promedio, pero no nos da una idea de si esas medidas o de todas las medidas que hemos tomado realmente tienen cierta distancia o cierta separación, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Porque supongamos que nosotros estamos analizando la calidad de un producto, si las medidas o el peso, ¿verdad?, de todos esos productos que se están fabricando andan más o menos por las mismas medidas, ¿verdad? Entonces, con las medidas de dispersión, nosotros nos podemos estimar qué tan lejanas están todas esas medidas que tomamos de nuestro promedio, ¿verdad? Entonces, en el primer caso,
vemos que las distancias son muy altas, ¿verdad? Hay mucha dispersión, mientras que en el segundo caso todos los valores que hemos tomado, entonces todos, la mayor parte de los valores andan muy cerca del promedio. Entonces, con las medidas de dispersión nosotros podemos estipular si todos los valores o las medidas que hemos tomado nosotros están muy cerca de nuestro promedio o nuestra mediana, ¿ya? O si están muy alejados. Entonces, esto nos puede servir ya para tomar ciertas decisiones de acuerdo a un estándar o algún alguna tipo de control que se dé en una empresa. Nosotros podemos estimar que realmente esa fabricación está dentro del intervalo permitido, ¿ya? Entonces, y esos son los que se le conoce como medidas de dispersión, que nosotros vamos a estar aprendiendo esta semana, o aprendimos la semana pasada. ¿Algún comentario o aporte que alguien quiera hacer sobre todo esto que estamos analizando ahorita, sobre medidas de tendencias? Bueno, entonces acá abajo, entonces lo primero que hacemos nosotros normalmente es analizar nuestra mediana, la media y la moda, y luego los siguientes pasos, ¿verdad?, es establecer la varianza para luego establecer nuestra desviación estándar y el coeficiente de variación se sube, ¿verdad? El coeficiente de variación, la varianza normalmente la analizamos con números decimales, y el coeficiente de variación lo podemos analizar con porcentaje, es decir, ese porcentaje nos va a indicar si son valores muy altos. Por ejemplo, en el primer caso, en este caso la desviación estándar, la dispersión, va a ser muy alto en este primer caso. En el segundo caso, como todos los valores están muy cerca de la mediana, entonces la desviación estándar, la varianza, el coeficiente de variación van a ser valores más pequeños, más bajos, porque están muy cerca del promedio. Comentario, consulta o aporte sobre estas medidas descriptivas. Para su trabajo final, por ejemplo, estos valores, para que son datos cualitativos, usted no los va a poder aplicar. Creo que el único valor que usted podría tomar en cuenta para datos cualitativos es nada más la moda, ya, es decir, los datos que más se repiten, ¿verdad? Porque nosotros probablemente una media de desviación estándar y coeficiente de variación, pues no lo vamos a tomar, ¿verdad? Para datos cualitativos se utilizan otros tipos de métodos, ¿verdad?, que repito, porque en este caso el contenido pues no, esta vez pues no aparecen, pues únicamente podemos aplicar la moda desde a realizar la tabla de contingencia y las gráficas, ¿verdad?, y los porcentajes, ¿verdad?, los valores. Entonces, aporte sobre este contenido, ¿alguien quiera dar? Sobre la media, mediana, coeficiente de variación. Y ahí en el campus, semana creo que 9, por ejemplo, ahí yo le comparto esta presentación que están viendo ahí en pantalla. Acá están un resumen, ¿verdad?, importante de lo que son las medidas descriptivas, todas las medidas descriptivas que corresponde a este curso, ¿ya?, que son las medidas de tendencia central, medidas de dispersión, ¿ya?, y el nuevo contenido del día de hoy, que se llama medidas de posición, ¿ya?, que con eso vamos a cerrar hasta lo último que falta de la clase. Les recuerdo, como ustedes lo han visto en clase, que para calcular la mediana, la media, la desviación estándar, la varianza, las fórmulas van a variar
dependiendo, ¿verdad?, los tipos de datos. Por ejemplo, aquí yo les voy a compartir, vamos a compartir esta tabla que está acá y está ahí en el campus. Son las fórmulas para la varianza, la desviación estándar, pero estos son para datos puntuales, para datos no agrupados. Cuando son datos agrupados, ya sea puntualmente o por intervalos, la ecuación o las fórmulas van a variar. Bueno, acá voy a actualizar esta tabla porque acá creo que no está actualizada y voy a actualizarla hoy en la tarde. La fórmula para calcular la población, para calcular la varianza, la desviación estándar, va a ser diferente a cuando estamos calculando una población, o cuando estamos calculando una muestra, una parte de la población. E incluso la simbología que nosotros utilizamos para la varianza, la desviación estándar, van a cambiar. Nosotros en la semana pasada, los ejemplos que realizamos, la varianza y la desviación estándar que calculábamos igual a media, utilizamos el símbolo sigma para la varianza, ¿verdad? Y para la media utilizamos el símbolo mu o mu, ¿verdad?, que son letras griegas. A diferencia de cuando calculamos la varianza, la desviación estándar y la media para un espacio muestral o una parte de la población, ustedes pueden ver de que la varianza y la desviación estándar es una S, ¿verdad? Ya no es la letra sigma. E igual la mediana o la media, ¿verdad?, es la X, ¿verdad? El promedio es una X. Y cuando son datos agrupados, en este caso esa fórmula que estamos viendo ahí, son para datos puntuales, ¿ya? Entonces, cuando son ya datos agrupados, entonces se utilizan prácticamente las mismas fórmulas, pero nosotros le anexamos a esta fórmula el F sub I. A todas estas se le anexa F sub I, ya que es en este caso nosotros multiplicamos el F sub I de cada fila por la diferencia entre el X sub I menos la media, ¿okay? Entonces es diferente, repito, cuando calculamos la varianza, la desviación estándar, la media, es diferente, ¿verdad? Las fórmulas son diferentes para datos puntuales, ¿ya? ¿Cuáles son los datos puntuales? Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos una lista de 10, por ejemplo, solamente tenemos de 10 datos, por ejemplo, puede ser 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, nosotros para esto recuerden que tenemos que hacer una tabla, así como lo hacíamos en clase. Entonces, ahora, y los otros tipos de datos es cuando son agrupados, ¿ya? Entonces, cuando ya son datos agrupados, es decir, cuando nosotros tenemos que hacer una tabla, pero los datos, por ejemplo, lo podemos agrupar en forma de intervalo, por ejemplo, algo así de 1 a 10, de 10 a 20, ya. Acá lo tenemos agrupado en intervalos, pero también puede estar agrupado, por ejemplo, así, puede ser 1, 2, 3, y luego nosotros escribimos, ¿verdad?, escribimos cuántos datos o lo F sub I, pues, que sería la frecuencia absoluta. Este sería F sub I y este sería X sub I. Entonces, estos se le llaman datos agrupados. El de acá abajo se le llama agrupados puntualmente y acá arriba lo tenemos agrupado en intervalos, que esos son los más comunes que hemos estado utilizando.
Entonces, cuando ustedes vayan a hacer cálculos de varianza, ecuación estándar, y incluso pues la media, la mediana y la moda, las fórmulas para la población es una, para la muestra es otra, para datos puntuales es una, y para datos agrupados, sea puntualmente o por intervalos, son otras, ¿verdad? Entonces, para que ustedes tengan mucho cuidado a la hora de hacer estos tipos de cálculos, en especial, ¿verdad?, para su trabajo final. ¿Okay? Entonces, esto se le llama medidas de dispersión. Déjenme ver acá. Vamos a ver acá. Alguien me escribió por WhatsApp, no sé si entró, Chris, ¿verdad? Está viendo ahí que lo van a ingresar. Y el último, el contenido de hoy, se le llama medidas de posición. Espero, ¿verdad?, que vean los videos que yo les comparto una semana, porque hay muchísima información de ejercicios de esto. De otras semanas que vamos en clase vamos a realizar varios ejercicios sobre esto. Entonces, las medidas de posición se le llaman deciles, se le conoce como deciles, cuartiles o percentiles. Vamos a ver si lo ampliamos acá. Entonces, las medidas de posición se dicen, ahí están los deciles, cuartiles o percentiles. ¿Qué cosa es? Bueno, acá solamente tenemos esos tres tipos, ¿verdad? Pero realmente nosotros podemos conocer otros, ya los quintiles, los sextiles, etcétera. Pero esto que estamos viendo acá en pantalla, deciles, cuartiles y percentiles, son los más comunes. ¿Qué cosa es eso de cuartil, decile y percentil? Pues sencillo. Por ejemplo, nosotros, si tenemos unos datos, por ejemplo, vamos a poner acá un ejemplo. Nosotros, cuando hacemos una recopilación de datos, ya sea, por ejemplo, de medidas, pongámosles que tenemos datos del 1 al 10. Vamos a suponer que todos estos datos son medidas que hemos tomado nosotros, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos agrupar todos estos datos o subdividirlos, ¿verdad?, en más, ¿verdad? Porque puede ser que en ciertos momentos nos conviene hacer esas subdivisiones para ver, ¿verdad?, para analizar los datos que tanto se repiten en ciertos intervalos. Entonces, yo puedo subdividir todos esos números en tres partes iguales. Entonces, cuando yo los divido en tres partes iguales, entonces yo tengo que encontrar lo que se le conoce como cuartiles. Entonces, los cuartiles, ¿verdad?, son tres valores, o se dividen en tres cuartiles, ¿verdad? Los cuartiles son tres, ¿ya? Son tres valores. Normalmente se le denota con la letra Q. Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3. Entonces, ¿qué cosas son Q1, Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3? Son posiciones. Si ustedes recuerdan, cuando calculábamos la medida de tendencia central, por ejemplo la mediana, nosotros teníamos que estipular si n, ¿verdad?, es decir, la cantidad de las muestras era par o impar. Entonces, si la cantidad de muestras o el tamaño de la muestra era impar, entonces nosotros utilizamos n más 1 entre 2. Es decir, sumamos el total de la muestra más 1 entre 2 y ese nos iba a dar un número, y ese número es una posición. Pero si los datos eran pares, entonces simplemente dividíamos el n entre 2 y íbamos a obtener un número. Y ese número, ¿qué es lo que nos indicaba? Una posición. Supongamos que n más 1 entre 2 hubiera sido un valor de 10. Acá hubiera sido un valor de 9.
n entre 2. Entonces, ustedes recuerdan que es lo que hacíamos nosotros, ¿verdad? De manera gráfica, ¿verdad? Lo que hacíamos lo siguiente. Supongamos que estamos trabajando por intervalos. El primer intervalo era del 1 al 10. El segundo intervalo, nos vamos a poner acá mejor del 1 al 5. El segundo intervalo, esto lo trabajamos nosotros para datos agrupados. Ya, pero también se puede analizar para datos puntuales. Entonces luego tenemos de 5 al 10. Entonces cuando nosotros decíamos que n más 1 entre 2 igual a 10, entonces ese 10 ¿qué cosa era? Era una posición. Entonces nosotros comenzamos a contar. En el primer intervalo estaban del 1 al 5. En el segundo intervalo serían del el primer intervalo del 1 al 5 habían 6 elementos, vamos a poner 6, ¿verdad? Habían 6 valores, y del 5 al 10 habían 5 valores. Primero habían 6 y aquí 5 valores. Entonces nosotros comenzamos a contar y decíamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces acá llegamos a esta posición. Entonces decíamos que el número 10, ¿dónde se ubicaba? En el intervalo del 5 al 10. ¿Ya? Entonces los cuartiles, los percentiles y los cuartiles, los deciles, los percentiles, lo que nos indican es eso, una posición. ¿Y para qué nos sirve esa posición? Para dividir nuestro intervalo. En el caso de los cuartiles, son 3 números que se le denota normalmente como Q1, Q2 y Q3. Entonces cada uno de esos valores lo que iba a hacer era dar una posición para dividir toda esta muestra en 3 partes. Ya, supongamos que acá yo quiero dividir esto en 3 partes. Yo me puedo ubicar más o menos por acá en 3, 6. Seríamos por acá. Vamos a buscar un ejemplo que traiga 11. Vamos a buscar un ejemplo que sea impar. Es más fácil de visualizarlo. Entonces aquí yo tengo 11 valores. Yo me voy a ubicar acá propiamente en el centro. Entonces aquí estoy en el centro. A la derecha de este 6 tenemos 5 valores, y a la derecha del 6 tenemos 6 valores. Hemos dividido esto en 2 partes iguales. Esto se le conocería como la mediana, ¿verdad? Ya en los medidas de tendencia central. Ahora, yo me puedo ubicar acá en el 3 y luego acá me puedo ubicar en el 9. Ahora, ¿qué he hecho yo acá? He dividido todos estos valores en 3 partes iguales. Vamos a ver. No, en 4, perdón, ¿verdad? Porque esa es la idea, dividirla. Aquí le puse 3, son 4 partes. Entonces, ¿cuál es la idea? Que yo aquí tengo una parte, aquí tengo otra y aquí tengo otra. Es decir, yo he dividido esta muestra en 4 partes utilizando lo que se le conoce como los cuartiles. Entonces los cuartiles son 3 valores que, por así decirlo, al ubicarme ahí yo voy a separar y a subdividir toda mi muestra en 4 partes. Entonces al 3 se le llama Q1, es decir, cuartil 1. A este 6 sería Q2, el cuartil 2, y este 9 sería Q3, que sería mi cuartil 3. Entonces, para encontrar estos valores se utilizan fórmulas, y es muy similar a esta fórmula que utilizábamos nosotros para encontrar la mediana, ¿verdad? Exactamente la misma. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora, bueno, siempre tenemos que ver si la muestra es par o impar. Entonces, pero ¿qué pasa cuando es impar? ¿Verdad?
Lo que vamos a utilizar ahora, en vez de, esta es la mediana. Entonces, para encontrar ahora los cuartiles, que sería Q, entonces yo tengo que establecer si es par o impar. Entonces, si es impar, entonces la fórmula general es este, Q sub K, ¿verdad? K puede ser el 1, 2 o 3, que es el número de cuartil. Después escribo acá K por N más 1. Pero ahora no voy a dividir entre 2 como hacía con la mediana, sino que voy a dividir en 4. Entonces, K, ¿cuál va a ser? Es el cuartil que yo que quiero identificar. Si es el cuartil 1, entonces en este caso K va a ser igual a 1. Si quiero identificar el cuartil 2, Q sub 2, entonces en esta fórmula K va a ser 2. Si quiero identificar el cuartil 3, o sea, cuál va a ser el cuartil 3 en esta muestra, entonces acá K va a tener el valor de 3 y lo voy a sustituir aquí. Esto sería para cuando cuando tenemos una muestra impar. Ya cuando la muestra, es decir, los valores la muestra tomada son valores pares, entonces la fórmula para encontrar el cuartil va a variar. Va a ser siempre K por N entre 4. Es decir, es muy parecido a lo que hacíamos con la mediana para encontrar la posición de la mediana, ¿ya? Solo que ahora nosotros le anexamos el valor K y lo dividimos entre 4. Entonces esto se le conoce como cuartiles. Y las otras medidas de posición, que se le llaman deciles o percentiles, prácticamente casi lo mismo, ¿verdad? Es la misma idea. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora va a variar las fórmulas. Ahora, y para cuando son para casos, en este caso nosotros esa fórmula que hemos estado analizando ahorita son para datos puntuales, datos discretos. Ya cuando los datos son para datos agrupados en intervalos, entonces la fórmula ya va a variar. ¿Okay? Entonces ese ejemplo son para cuartiles, para datos puntuales. Ya cuando nosotros trabajamos de estos cuartiles para datos agrupados, entonces utilizamos otra fórmula, ¿ya? Que solo la voy a dejar planteada el día de hoy. Bueno, dejar planteada el día de hoy para que próxima semana por favor lleguen y vamos a realizar un ejemplo. Entonces, cuando nosotros analizamos datos agrupados, es decir, que ya no lo tenemos de esa manera, pues así 1, 2, 3, 4, sino que lo tenemos por ejemplo en intervalos 20, así 20, 30, luego de 30 a 40, ¿ya? Porque son datos continuos, o sea, hay muchos valores. De 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50 y así sucesivamente. Entonces, nosotros vamos a hacer exactamente casi lo mismo lo que hacíamos nosotros para encontrar la mediana para datos agrupados. Primero teníamos que determinar, ¿verdad?, si era par o impar. Entonces, si era, por ejemplo, si el valor es par o impar, entonces utilizamos, primero identificamos la posición. O sea, por ejemplo, caso K por N más 1 entre 4. Entonces, luego nosotros obteníamos un valor y ese valor en una posición, supongamos que sea 30. Entonces, yo aquí estoy encontrando, por ejemplo, puede ser el percentil 1, puede percentil 2 o el 3.
Entonces nosotros tenemos que identificar esa posición en los intervalos, ya, pero necesitamos saber, por ejemplo, el f sub i en cada intervalo. Supongamos que 20 a 30 sean 6 valores, de 30 a 40 20 valores. No, aquí vamos a poner 16 mejor, y así sucesivamente. Entonces nosotros tenemos que encontrar la posición número 30. En este caso, lógicamente, la posición número 30 se va a encontrar en el intervalo 2, ya, porque primero tenemos 16, le sumamos 4 más, serían 20, más 10 más, serían 30. Entonces esa posición 30 quedaría exactamente en el intervalo de 30 a 40. Entonces, y luego que tenemos esa ubicación, entonces nosotros utilizamos la siguiente fórmula. Entonces, como es un dato, es un valor, son datos que están agrupados en intervalos, entonces voy a utilizar la siguiente fórmula. ¿Ya? Que tal vez ya esta fórmula les va a parecer muy conocida a las fórmulas que estuvimos analizando en las semanas anteriores para conocer la media, la moda, ¿ya? Estas fórmulas están ahí en el campus, ¿verdad? Puede tener ciertas variaciones en la forma en que están presentadas, especialmente A sub i, ¿verdad? Que es la amplitud. Entonces, ya nosotros tenemos que utilizar esta fórmula para encontrar el cuartil, ya sea el número 1, el número 2, el número 3, cuando son datos agrupados en intervalos, ¿ya? A diferencia de estos datos que son datos puntuales, pero no están agrupados, ¿verdad? Que es mucho más sencillo. Los otros valores, o los otros tipos de medidas de posición que se le llaman cuartiles, o deciles o percentiles, los deciles lo que hacen es encontrar, es decir, cuando buscamos los deciles, es buscar 9 valores con los cuales yo voy a dividir en 10 partes una muestra. Entonces nosotros ocupamos fórmulas y procedimientos parecidos a los que hicimos para encontrar los cuartiles. Entonces, los cuartiles que son 3 valores que nosotros tenemos que buscar para dividir nuestra muestra en 4 partes iguales. Y los percentiles, ¿qué cosas son? Son 99 valores o números con los cuales yo voy a dividir en 100 partes. Aquí son 99 rayitas. Voy a dividir en 100 partes mi muestra, ¿ya? Entonces esto se le conoce como medidas de posición, ¿ya? Y lo que nos ayuda a esto es agrupar todos nuestros valores, ya sea en 4 partes, en 10 partes o en 10 o en 100 partes, ¿ya? Como lo indican los percentiles. Entonces acá vamos a ver la clase. La próxima semana espero que lleguen para que hagamos ejercicios. Todavía nos queda una semana más de clase y para después hacer las exposiciones. En esta semana que viene vamos a hacer unos ejercicios sencillos de esto, de medidas de posición, para que luego pues ver si podemos avanzar con la última parte de esta unidad y tratar de cerrarla pues la próxima semana.